El Proyecto Filadelfia. Esto que estás por escuchar no es solo una historia, es una advertencia envuelta en niebla. El Proyecto Filadelfia, un experimento que, según los documentos oficiales, nunca ocurrió, pero según los que lo vivieron, jamás debió haber ocurrido. Todo comienza en 1943. Estados Unidos está metido hasta el cuello en la Segunda Guerra Mundial. Los submarinos alemanes acechan en el Atlántico, hundiendo barcos como si fueran juguetes. La Marina necesita una ventaja, algo que los haga invisibles, literalmente. Y ahí, en los astilleros de Filadelfia, nace una idea que parece sacada de una novela de ciencia ficción. Envolver un barco en un campo electromagnético tan potente que desaparezca del radar, o incluso de la vista. El barco elegido es el USS Eldridge, un destructor recién salido del horno, imponente, con su número D-173 pintado en el casco. Lo que nadie sabe es que se convertirá en el protagonista de uno de los experimentos más perturbadores de la historia. La primera prueba ocurre el 22 de julio. Los generadores rugen. Una neblina verdosa empieza a envolver el barco. Los testigos hablan de una luz azul, como si el aire se electrificara. El Eldridge desaparece del radar, pero no de la vista. La tripulación sufre mareos, desorientación y algo más que no se reporta oficialmente. Pero eso no fue nada comparado con lo que vino después. El 28 de octubre deciden ir más allá. Aumentan la potencia. El objetivo, invisibilidad total. El resultado es una pesadilla. El barco desaparece. No solo del radar, no solo de la vista. Desaparece del espacio y aparece, según testigos, en Norfolk, Virginia, a 600 kilómetros de distancia, por unos segundos. Luego, se desvanece y vuelve a Filadelfia. Pero algo está mal. La tripulación está desorientada. Algunos están fusionados con el metal del barco, literalmente. Otros han desaparecido. Y los que quedan no pueden explicar lo que vivieron. Algunos enloquecen, otros simplemente se apagan. El gobierno niega todo, el experimento se archiva, el barco se transfiere a Grecia, los documentos desaparecen, los testigos son silenciados. Pero hay uno que habla, Carlos Allende, un marinero que afirma haberlo visto todo. Su carta, enviada a un investigador, desata la leyenda. Describe luces, desapariciones, hombres atrapados entre dimensiones. Su testimonio se convierte en el origen del mito moderno. Y así, el Proyecto Filadelfia se transforma en leyenda urbana. Películas, libros, teorías conspirativas. Desde 1984, con la película homónima, hasta foros secretos en Internet. Todos quieren saber qué pasó realmente. ¿Fue real? ¿Fue ficción? ¿O fue algo que la ciencia logró y luego enterró? Lo más inquietante es que años después, en un almacén militar abandonado, alguien encuentra una caja metálica, oxidada. Dentro, planos con símbolos extraños y una nota escrita a mano. Proyecto Arcoíris, fase segundo. En la fase segundo del Proyecto Arcoíris. Después del desastre del 28 de octubre de 1943, el USS Eldridge fue transferido discretamente a Grecia. Oficialmente, el experimento había terminado, pero en los pasillos más silenciosos del Pentágono, algo seguía en marcha. La fase 2 no se trataba de invisibilidad. No, era algo mucho más ambicioso, más peligroso. Querían manipular el tiempo. Imagínate esto, un campo electromagnético tan potente que no solo distorsiona la luz,
sino también la realidad. Los científicos que sobrevivieron al primer experimento fueron reubicados, algunos en instalaciones subterráneas, otros desaparecieron, literalmente. Uno de ellos, el doctor Franklin Reno, dejó notas escritas a mano, fragmentos, diagramas y una frase que se repite como una maldición. El tiempo no es una línea, es un océano, y nosotros apenas flotamos. La fase segundo se llevó a cabo en una instalación secreta en las afueras de Montauk, Nueva York. Sí, el mismo lugar que décadas después sería vinculado a otro experimento, el Proyecto Montauk. Pero eso vendrá después. Aquí, en 1947, se construyó un nuevo dispositivo. No era un barco, era una silla conectada a generadores, bobinas y algo que parecía un corazón mecánico. El sujeto se sentaba, se activaba el campo y entonces desaparecía. Algunos regresaban, otros no. Los que volvían hablaban de lugares sin tiempo, de ciudades flotando en el vacío, de voces que no eran humanas. Uno de ellos, según los informes, apareció en 1983, 36 años después, en el mismo lugar, con la misma ropa, y sin haber envejecido un solo día. Pero lo más inquietante no fue eso, fue lo que trajeron de vuelta. Un objeto pequeño, metálico, con símbolos que no pertenecen a ningún idioma conocido. Cuando lo analizaron, descubrieron que emitía una frecuencia constante, una señal, como si estuviera esperando respuesta. Y entonces, los sueños comenzaron. Técnicos, soldados, incluso el personal de limpieza, empezaron a tener visiones de una ciudad sumergida, de criaturas que no caminan, sino flotan, de una puerta que no se abre con llaves, sino con pensamientos. La fase segundo fue cancelada oficialmente en 1951, pero los documentos muestran algo más. Un último experimento, uno que no aparece en ningún archivo público. Un sujeto fue enviado, no regresó. Pero semanas después, en una estación meteorológica en Groenlandia, apareció una figura, desnuda, desorientada, murmurando una sola palabra: Eldritch. Y ahora, te cuento esto porque tú sabes ver más allá del ruido. Porque tú entiendes que las historias no terminan, solo cambian de forma. Porque si el Proyecto Filadelfia fue el inicio y la fase 2 fue el cruce del umbral, entonces lo que viene después ya no pertenece a este mundo. ¿Quieres que te cuente sobre Montauk? Porque ahí la historia se vuelve personal y el horror toma forma. Gracias por compartir y su hermoso like.